Hola, ¿se me escucha bien? Vamos a comenzar. Hola, hola, ¿se me escucha bien? Prueba uno, prueba 2. Ay, espéreme. Sí, sí, se escucha. Muy bien. Bueno, ok. Bueno, ya vamos a comenzar. Bueno, pues bienvenidos a todos a otra emisión más del Fest Educativo Spider. Mi nombre es Frida Estrella y como cada semana presentamos una conferencia distinta relacionada un poco con la robótica y la electrónica. Todo esto como parte de celebración del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, organizando este evento por el Club de Robótica Spider. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro ponente, Carlos Eduardo Sánchez Torres, que nos hablará del tema robots para atender a pacientes geriátricos con demencia. Antes de ceder el micrófono, daré una introducción sobre el ponente. Él estudió licenciatura en Ciencias de la Computación en la Universidad Autónoma de Baja California, campus Ensenada. Fue pasante en el Hospital General de Ensenada, donde tuvo un papel fundamental en el desarrollo de software Mexican Path. Fue pasante en CICES, en donde encabezó el desarrollo de EVA Notebook, y actualmente labora en AP Market, donde es cofundador de misma empresa y en donde realiza evaluación de AP y regulaciones de gobierno mexicano. Con esto finalizo pues la introducción y te cedo a ti el micrófono. Gracias por haber aceptado mi invitación y por estar aquí. Muy bien. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, se te escucha bien. Muy bien, ahora denme un segundo. Bien, pues muchas gracias a Frida y a ustedes por venir. Muchas gracias también a la Facultad de Ciencias Químicas por invitarme. Entonces, hoy les quiero hablar sobre cómo los robots pueden ayudar a pacientes geriátricos, especialmente en el orden de ideas de conseguir evitar cosas, productos farmacológicos. Esto es, esta es una práctica o un mecanismo para conseguir precisamente evitar el consumo de fármacos. Y bueno, por supuesto, también quiero agradecer a Ernesto. Esta es una conferencia o una práctica que trabajamos juntos sobre EVA. Y vamos a hablarles un poco al respecto sobre EVA y cómo EVA también ayuda a los pacientes geriátricos. Estos son algunos de los temas que pretendo ver. Pues vamos a hablar un poco sobre la problemática, las preguntas que nos llevaron a la investigación y un poco también sobre mi trabajo con EVA Notebook en el orden de ideas de conseguir software mucho más robusto para conseguir atender a los pacientes geriátricos. Pero vamos a empezar con un poco con las definiciones. La mayoría de las cosas, decía Alan Ho, un premio Turing, que todo debe de empezar por las definiciones, porque muchas veces nos perdemos en debates que no, que no son útiles. En ese sentido, demencia la definimos como una enfermedad específicamente relacionada con la pérdida de la capacidad de recordar, pensar o conseguir decisiones en la toma de decisiones del día a día. El caso más común es Alzheimer, que suele ser un tipo de demencia, pero no es el único. Muchas veces pensamos que los únicos que le pueden dar demencia son las personas mayores, pero no necesariamente. Ha habido casos reportados de personas jóvenes teniendo demencia. Y en ese orden de ideas, tenemos que, uno de nuestros objetivos, también es importante recalcar, que es conseguir una interacción que mejore la capacidad de estos pacientes en recuperar sus capacidades de pensar o relacionarse con otros humanos. Muchas veces no solamente es esta pérdida de pensar, sino también es la inhibición a la hora de las cuestiones morales. Es muy común que estos pacientes sean un poco conflictivos, pero es precisamente por esta inhibición, que es muy parecida en cierta manera, no necesariamente igual al consumo de alcohol, por ejemplo.
La segunda definición que de las que quiero hablar es sobre conseguir, qué es un robot social. Ya tenemos lo que es un paciente con demencia, ahora cómo atendemos a estos pacientes con la robótica. Entonces quisiera hablarles sobre qué es un robot social. Entendemos un robot como robot social como aquel agente que es capaz de comunicarse con otros humanos y interactúa regularmente como con una interfaz física y está atado a reglas sociales. Esto es importante, reglas sociales, a diferencia de un robot de servicio, como pueden ver el de la derecha. De hecho, cuando estaba trabajando, cuando estaba en CICESE, descubrí que la UNAM creó un robot de servicio. Los robots de servicio suelen ser más dedicados a atender una tarea del usuario. Esto es, el usuario, el humano tiene que darle una tarea X y el robot se va a encargar de realizarla. En este caso conocí a Luis Pineda, es el director de este proyecto que se llama Golem. Entonces es completamente distinto porque muchos de nosotros estamos pensando en un robot de servicio. Esto es, tú le das una tarea y la va a resolver. Pero aquí estamos pensando al revés, estamos pensando en un robot que es capaz de interactuar con, con seres humanos y a su vez resolver pues, los diversos conflictos que puedan haber en el transcurso de la relación. Bueno, muy parecido, por ejemplo, aunque no cumple toda la definición, sería una Alexa, por ejemplo, un asistente como Alexa, pero no es completo porque la idea del robot es atarse y relacionarse de forma completa a cada una de estas interacciones. En particular, quiero hablarles hoy de las conversaciones, la comunicación no verbal. A diferencia de la comunicación verbal, que suele ser la más común, por eso les hablaba un poco sobre Alexa, hay otra versión que es más comunicación no verbal, es decir, a través de, por ejemplo, medios um, medios relacionados con sensores, podemos conseguir detectar cuando un paciente está teniendo algún tipo de ataque de ansiedad, por ejemplo, y es algo no verbal. O podríamos también detectar cuando esto tiene que ver con un problema de visión por computadora, cuando el sujeto ha, por ejemplo, eh, no consumido sus medicamentos, ¿no? En- hablando de comunicación no verbal. Y luego vamos a atarlo un poco a cómo conseguir esto y relacionarlo con lograr mejorar la interacción para reducir o por lo menos mejorar su condición en la demencia. Entonces, dejando estas definiciones, podemos entender cuál es el objetivo. Entonces, tenemos un robot que interactúa de forma social y tenemos pacientes con demencia. Entonces, ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo vinculamos la parte social que los seres humanos tenemos de manera innata con la demencia? Entonces, quiero presentarles a Eva. Denme un segundo. Para presentarles a Eva y un pequeño video al respecto. Ah, un segundo. No, no me está cargando, pero a ver. No, no lo ven, ¿verdad? A ver. Denme un segundo para si lo tenía abierto. Muy bien. Pero, entonces, mostrarles bueno, vino la noticia si nos hicieron un pequeño video. Eh, Por supuesto, a nivel de demo, a nivel experimental, tenemos propios videos, pero obviamente pues hay que mantener la privacidad. Pero igual, esto es información pública. Entonces, básicamente este es Eva, y la idea es precisamente conseguir que los usuarios interactúen con un robot que es humanoide. No necesariamente tiene que ser humanoide, voy a presentarles un poco más adelante distintos enfoques para lograr esto. Pero bueno, esto tiene un poco más enfoque a humanoide. Y lo importante es más bien la parte social, insisto, más que esta parte del movimiento o conseguir
que cumpla alguna tarea que el usuario le pida. Entonces, aquí podemos ver a una paciente interactuando. Y muchas veces, bueno, a ver, denme un segundo. Como pueden ver, la paciente tiene ciertas buenas intenciones con el robot. De hecho, ha habido casos en los que los robots, como Eva, han tenido mucho mejor empatía o relación estos pacientes que con los mismos cuidadores. A veces suelen ser un poquito conflictivos y ha habido casos en los que la cantidad de tiempo que logras mantener una conversión este tipo de personas con el robot suele ser mucho más amplia que con un cuidador. Eh, ha habido muchas hipótesis al respecto. Una de ellas puede ser que sencillamente lo ves como algo distinto a lo habitual y básicamente te sigue la conversación con un buen manual, ¿no? O sea, con un buen dominio de los temas de conversación, a diferencia de un cuidador que no necesariamente tiene un dominio completo de cada una de las conversaciones y todo un sistema de recomendación relacionado con los gustos y necesidades y el historial de la persona. Entonces, en este caso, bueno, el fundador de Eva, en este caso bueno, el inventor fue él, Dagoberto, fue postdoctorante, en este momento está en USD, en la Universidad de San Diego, pero fue postdoctorante en CCC. Bien, entonces, como podemos apreciar, el, el robot no necesariamente tiene que tener otra capacidad, de hecho pueden llegar a ser simples, pero su capacidad radica más en la capacidad de sociales. En este caso, en esta primera versión, les voy a hablar del resto de versiones, es más la capacidad de diálogo, ¿no? Y la capacidad de interaccionar y entender cuáles son las necesidades del usuario, que es un problema en sí mismo. Entonces, bien, a ver. Bueno, en nuestro caso les voy a hablar sobre un problema está relacionado, que es la comunicación no verbal como parte de la interacción humana. Ya tenemos, hoy en día ya existe un problema más o menos resuelto, que es la parte de la comunicación verbal. Hoy prácticamente le conectamos a ChatGPT a todo, o LLMs, o las Language Large Models a nuestra tarea y ya prácticamente muchos problemas ya están resueltos. Pero un problema que está todavía sin resolverse es esta parte de la comunicación no verbal. Esto es cómo logramos que los sensores nos lleven a conclusiones mucho más satisfactorias sobre el comportamiento usuario y así tomar decisiones de acuerdo a eso. Y todo con la finalidad de que mejorar su experiencia o mejorar em, pues, su estancia, ¿cierto? Bien, en ese sentido, hay muchos tipos de conversaciones, perdón, muchos tipos de gestos, como pueden ser las expresiones corporales, datos fisiológicos y entre otros. Por ejemplo, un tipo de problema de comunicación no verbal o una tarea de ese sentido sería, por ejemplo, la, la detección y clasificación y entendimiento de las lenguas de señas. La lengua de señas suele ser un comportamiento que bien está ligado de alguna forma a un otro podría ser nuestra interacción al las señales, como ya indiqué antes, las señales biológicas que pueda tener un paciente. Y otra tarea similar es conseguir entender sus comportamientos a la hora de interactuar con otras personas de forma no verbal. Por ejemplo, eh, supongamos que está mintiendo, ¿no? Y está teniendo, por ejemplo, ha habido un caso en el que un paciente se le indicó que tomara una medicina, por poner un ejemplo, un fármaco. Y el médico, el cuidador, pasó
pasó a otros pacientes, pero este paciente no se la tomó. Entonces, nuestro robot precisamente es capaz de detectar este comportamiento que no es verbal, o sea, no hay forma de interaccionarlo y entender lo que pasa. Entonces, tienes que ser capaz de entender esta parte no verbal. Como hay distintos enfoques para lograrlo, no necesariamente tiene que ser un basado en humanoides. De hecho, ha habido casos basados en, por ejemplo, en animales. Y no necesariamente tampoco que sea para demencia. Puedes ver otro tipo de problemas como niños con trastorno o niños con trastorno de autismo, como puede ser el primer caso, en el que lo importante es más la parte verbal y esta parte de interaccionar de forma frecuente, que suele ser una forma de lidiar o conseguir mejorar el tratamiento. Por otro lado, tenemos más el reconocimiento facial. O sea, aquí estamos viendo una comparación de distintos tipos. Por ejemplo, esta parte de reconocimiento y entendimiento de la comunicación no verbal para, para lograr este objetivo. Y bueno, en ese sentido, muchos se enfocan más en la parte de la expresión facial como un mecanismo para detectar o para entender qué es lo que eh, siente el usuario. Como indicantes, los pacientes con demencia suelen presentar inhibición. Muchas veces no son capaces de presentar ciertos comportamientos típicos. em, y también tenemos que ser capaces de detectarlos mediante la expresión facial. Pero no es, insisto que no es el único tipo de comunicación no verbal. Bien, entonces quiero hablarles un poco sobre la arquitectura, de cuáles son los componentes clave de una infraestructura como esta, como EVA. Quiero centrarme en un caso particular y no hablar casos en general, sino un caso particular que es EVA, que es el trabajo que estamos trabajando. Entonces, es un robot de asistencia social, es un robot cuyo principal objetivo es la parte social. Este es un proyecto open source que ustedes pueden descargar. La idea es que cualquier persona eh, con acceso a Internet pueda usarlo. Especialmente pueden descargarlo y es open source. No, ¿a qué me refiero? Que cualquier persona, en teoría, todos los componentes son de bajo costo para conseguir la reproducibilidad en otros componentes, porque la parte más elaborada es conseguir pues que el software cumpla la función social. Y bueno, en este caso hemos trabajado con la USD, la Universidad de San Diego, la Universidad Fluminense en Brasil y la Universidad de Castilla y próximamente la Universidad de Zurich para distintas versiones. Cada una tiene sus distintas versiones y cada una tiene distintas necesidades y problemas. Por ejemplo, la Universidad de Castilla se ha enfocado más en la parte de atender a pacientes en general con problemas sociales y en el caso de la Universidad Fluminense, personas con autismo. Aquí hay algunas de las versiones de EVA. La primera versión, la segunda versión, la tercera y cuarta versión. Cada vez más elaborado, cada vez más necesario esta parte de conseguir que una parte más humanoide o más sensible para los usuarios. Pero insisto que pues, es un trabajo más relacionado con aspectos de software, de conseguir la interacción social. Ah, por si están interesados en esta parte social, pues ya vamos a verlo de forma un poco más concreta, ¿no? Ya hablamos sobre la parte general, ahora vamos a hablar de cómo esto ya se concreta en un servicio social o cómo conseguimos una plataforma que cualquier persona pueda reproducir y que sea el estado del arte en este sentido. Entonces, en una primera parte, por supuesto, hay una parte verbal. Hay una parte verbal, sin duda no puede existir una comunicación sin ello, y luego les voy a explicar cómo se logra lo otro.
En ese sentido, podemos usar distintos servicios. Hay distintos servicios para lograr text to speech. Es decir, cómo logras que el que tú como desarrollador o sí, como desarrollador de esta plataforma, los usuarios puedan eh, convertir su texto o expresiones a speech y que sea natural, que no suene robotizado. Entonces, se puede usar los servicios de Google. Pero también podríamos entrenar nuestros propios modelos con series de tiempo, ¿cierto? Eso también estamos en desarrollos de eso. Por otro lado, tenemos el problema inverso, cómo transformamos las expresiones del usuario a texto. Entonces, en este caso, otro modelo open source es Whisper. Entonces, transformamos el speech to text. Por supuesto, hay una plataforma de hardware que se necesita, que es los micrófonos, una cámara de video y pues algún tipo de cámaras necesarias en el transcurso. En- Dependiendo qué tan lejos quieran llevar, podemos hablar de un sistema multiagente, en el sentido de que puede haber distintos mecanismos interactuando entre sí y no necesariamente tiene que tener una unidad de procesamiento. Puede ser, si lo pensamos como un problema de IoT, en el sentido de que cada uno de los componentes en el ambiente está emitiendo y recibiendo señales que pueden realizar alguna acción en el ambiente. Hay una parte también de procesamiento del lenguaje natural. Hay distintas formas de lograrlo. Está la forma clásica y la forma más moderna, que es con grandes modelos de lenguaje. Tenemos un mecanismo para iniciar la conversación o puede haber un mecanismo, necesitamos algún mecanismo para que la gente logre interaccionar. Y bueno, la parte más de hardware. Por otro lado, tenemos algo que es una parte crucial en la parte social, que es el entendimiento del contexto. Eso es uno de los elementos más importantes a la hora de construir un servicio social. Bien, entonces en este caso podemos usar un sistema basado en RAG, Retrieval Augmented Generation, para darle a un LLM el contexto necesario para resolver la tarea. Que es una parte más sofisticada que sencillamente usar un LLM y hacerle fine tuning. Bien, sí, quizás para algunos, esa parte de los language models es una nueva técnica de procesamiento del lenguaje natural basada en otro concepto que se llama embeddings, que básicamente es un vector capaz de representar de manera numérica alguna característica de tu problema. Por ejemplo, el texto. O sea, básicamente conviertes tu problema de texto a un vector, ¿no? Y eso ya te permite la manipulación del mismo. Y ya esto se vuelve más elaborado hasta conseguir un modelo suficientemente sofisticado como ChatGPT, que suele ser el más, bueno, suele el más conocido. No necesariamente el mejor, pero sí el más conocido. Entonces ahora voy a hablarles sobre cómo se logra la interacción con el usuario. Bien, voy a ponerles un caso que es la rutina de ejercicio. Supongamos que le pedimos al paciente, por favor, cumple esta rutina. Las rutinas de ejercicio suelen tener una comunicación fuertemente no verbal, porque necesitamos revisar que el usuario siga las instrucciones sin necesidad de que nos esté diciendo que las está cumpliendo, ¿cierto? Entonces, yo les voy a proponer en este caso social, entender cuál va a ser la tarea. El primer paso, por supuesto, es la detección del usuario con el robot. Es entender si realmente nos está poniendo atención, ¿cierto? El segundo paso es presentarle la rutina de ejercicio, es presentárselo. El tercer paso es conseguir, bueno, denme un segundo, el conseguir precisamente crear esta parte del lenguaje que está relacionada con la detección de el comportamiento a través de computer vision, ¿no? Que es básicamente es convertir el lenguaje, el, el- cada uno de los fotogramas del video que está sucediendo en streaming, o sea, cada segundo cada milisegundo estás recibiendo una imagen, convertirla en un lenguaje, y eso ya lo podemos convertir en un lenguaje de expresiones regulares que nos permite manipularlo para saber
su comportamiento. Y bueno, en otro caso también tenemos en la parte de las recetas de comida. Esto es la capacidad de la gente de decidir si es capaz de, con la comida disponible, solo viéndola, es capaz de saber cuál va a ser pues, la comida disponible para el paciente, sin necesidad de realizar algún tipo de sistema de inventario o algo parecido, solamente por visión de computadora. O sea, eh, podemos ver distintas formas de comunicación no verbal y cada una de ellas tiene distintos grados de sociabilidad, como he comentado antes. Entonces, aquí les quiero presentar una arquitectura necesaria para para lograr esta parte de software, esta parte necesaria de interacción. Entonces, tenemos un usuario que emite, bueno, tenemos un usuario y tenemos una parte de un sensor, que en este caso es video. No necesariamente tiene que ser eh, una cámara de RGB o algo parecido, puede ser algún tipo otro de sensor. Luego tenemos una parte de entendimiento basado en computer vision, que es la detección del procesamiento de las imágenes en tiempo real. Regularmente hay distintos protocolos para lograr esta comunicación. Particularmente hablamos de MQTT y Mosquito. Puede haber otros protocolos para lograr algo parecido. Por ejemplo, Media Streamer suele ser un protocolo para ello, o HTTP Server, que suele ser otro mecanismo para lograr el streaming, más que un esquema de petición-respuesta. O IP Voice, también sería algún esquema necesario para lograr la comunicación en tiempo real basada en video. Luego tenemos una parte de procesamiento. En ese sentido usamos MediaPipe, que es un lenguaje, es un framework para detectar eh, puntos de interés y para detectar situaciones o claves en el ambiente. Tenemos OpenCV, que es un framework súper conocido o muy popular para el procesamiento de imágenes. Y por supuesto, si queremos, podemos entrenar un modelo, en nuestro caso lo hicimos, y se usa regularmente TensorFlow. Hay otro mecanismo para entrenar modelos con aprendizaje profundo como PyTorch, pero nosotros usamos TensorFlow. ¿Y todo esto para qué? Por ejemplo, en este caso queremos un escenario 1, que es detectar la atención del usuario. O sea, queremos ver si nos está poniendo atención. Y entonces, cuando tenemos un problema difícil, más que programarlo con reglas fijas basadas en nuestro conocimiento del mundo, o sea, un if-else, podemos pensar el problema al revés. Tenemos un conjunto de datos y queremos ver cuál es el programa que mejor lo resuelve, como es lo que les voy a proponer. Entonces tenemos este conjunto de imágenes y este conjunto de imágenes nos llegan en un formato, por ejemplo, RGB. Ese conjunto de imágenes ahora necesitamos localizar los puntos de interés. Para eso usamos MediaPipe. Y lo que sigue ahora es detectar si el usuario nos está detectando, si está viendo o localizando al robot y nos está poniendo atención, ¿cierto? Entonces lo localizamos con TensorFlow, vamos creando un dataset, creamos un dataset y lo entrenamos con un esquema convolucional, una red neuronal convolucional. Después de ello, pues, básicamente lo entrenamos, eso se hace offline, es decir, sin la interacción del usuario, lo entrenamos este modelo con una cantidad suficientemente de datos y determinamos qué es y qué no es atender al robot. Después de todo ello, ya tenemos nuestro modelo entrenado y conseguimos luego procesar en tiempo real con Mosquito. En este caso, el Mosquito sirve como un puente basado en eventos para en tiempo real saber si el video que se está comunicando y procesarlo con distintos tipos de procesamiento. O sea, más que un esquema de un solo único agente, estamos pensando en un esquema multiagente donde distintos
procesos están corriendo al mismo tiempo para procesar las imágenes que hay en el ambiente o algún tipo de otro sensor. Y luego el resto es comunicárselo al usuario o de alguna forma emitirle que está cometiendo algún error. En este caso realizamos una parte de comunicación basada en imágenes. Le decimos, ¿estás haciéndolo bien o lo estás haciendo mal? A ver, dame un segundo. A ver, dame un segundo. Deme un segundo. A ver, el... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Deme un segundo. Un segundo. Dame un segundo. Porque me acabo de cambiar. Pero a ver. Bien. El segundo escenario es una arquitectura basada de alto nivel para conseguir a entender con sensores. O sea, y ahora ya cambiamos de sistema. Ahora lo que hacemos es detectarlo con sensores. En este caso, Apple Watch o Polar H10 son sensores para detectar el pulso de la persona o es, pues sí, el pulso de la persona. Y eso nos puede decir, por ejemplo, cuál es su cardiograma. Sí, denme un segundo. Sí, entonces este sistema nos provee una serie de tiempo, la cual nos dice pues, qué es lo que está ocurriendo en el ambiente y este problema lo reducimos a encontrar si la persona está teniendo, por ejemplo, un paro cardíaco, ¿no? Que también suele ser un tipo de comunicación no verbal. Y todo esto tiene que ser en tiempo real, o sea, no hay posibilidad de que lo hagamos lo difiramos el proceso. Entonces, tenemos nuestro sistema que recibe los pulsos, lo estamos midiendo en tiempo real y con Mosquito lo estamos procesando con otro modelo. O sea, recuerden que estamos haciendo N tareas al mismo tiempo. En ese sentido, estamos haciendo el procesamiento también nos está poniendo atención, estamos midiendo, por ejemplo, si está comunicándose con lenguaje de señas, todo eso tiene que ser en tiempo real. Um, Luego tenemos a la parte propiamente del procesamiento. Podemos usar también MediaPy, que insisto que es un framework de alto nivel para ciertas tareas de procesamiento basado en Machine Learning. Luego tenemos OpenCV, insisto, que también es para estas parecidas. Luego tenemos TensorFlow para el entrenamiento de Deep Learning y algunas herramientas extras para conseguir notificaciones en tiempo real. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un paro cardíaco? Por supuesto, nosotros no somos, un robot tienes que pasar por una serie de regulaciones como debe ser para estar certificado, ¿verdad? Entonces, nosotros lo único que nos podemos hacer es emitir algún tipo de alerta a alguno de los familiares para notificarle del evento, ¿no? Y porque es algo crítico. Por otro lado, tenemos esta parte del procesamiento del lenguaje natural que, si bien es cierto, no necesariamente tiene que una conexión verbal, de alguna forma sí tenemos que tratar el lenguaje, tenemos que tratarlo de alguna manera. Y, y bien, entonces en ese sentido usamos también Raspi, que es una plataforma para el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y qué es Mosquito? Es un componente crucial en esta arquitectura es Mosquito, MQTT. El Mosquito MQTT es un broker. ¿Y qué es un broker? Pues, básicamente es un nodo en un sistema distribuido que recibe todos los nodos, perdón, que recibe mensajes y que los publica. No es un cliente servidor o algo parecido, sino que recibe mensajes y luego los distribuye. Y luego tenemos distintos nodos que son sensores y que tenemos dispositivos, ¿cierto? Dispositivos y nodos. Pues en ese sentido estamos pensando más en un esquema IoT. De hecho, principalmente MQTT se usa para esto. Esto es una alternativa, muy probablemente lo conozcan, a ROS. Esto es una arquitectura que, que tiene basada en eventos más que como algo parecido a ROS, que es
servidor en algunas ocasiones, o dependiendo cómo lo hagas, también puede ser un sistema distribuido en ROS. Bien, en ese sentido, esto suele ser insisto que uno de los objetivos es que cualquier persona pueda usarlo y descargarlo de internet y empezar a usarlo en su propia infraestructura. Por ello, MQTT suele ser útil para equipos de baja potencia. No queremos que el proceso principal, que es Mosquito, sobrecargue el resto de la red y el resto de los nodos. Por otro lado, uno de mis trabajos fue construir Eva Notebook, que algunos de ustedes quizás conozcan a Jupyter Notebook. Esto es una arquitectura parecida, un software parecido, pero esta está enfocada en sistemas distribuidos y sistemas basados en eventos. Ya tiene toda esta capa de infraestructura para interaccionar con estos frameworks que les comentaba antes. Es muy parecido a un IDE, pero orientado a estas tareas de robótica. Aquí podemos ver un trozo de lenguaje. Igual, básicamente también maneja una arquitectura basada, bueno, un lenguaje basado en reactividad. Una tarea principal es esta capacidad de reaccionar a eventos, más que reaccionar basado en otros eventos. Entonces, no hay necesidad de tener que estar cada cierto tiempo esperando que el usuario comunique algo. Entonces, tenemos aquí un evento que está suscrito a la cámara, realizamos un procesamiento de la imagen, vemos si tenemos un rostro hacia enfrente o algo parecido, o algún otro tipo de evento, depende de qué tan sofisticado queremos hacer, esto para fines ilustrativos. Y básicamente luego lo notificamos al usuario con MQTT. Entonces, aquí tenemos la cámara externa y la cámara interna. Entonces, al mismo tiempo también tenemos un sistema de distintas imágenes emitiendo y tenemos que resolver como un sistema de votación, un mecanismo de votación o una política de votación que determine en ese entorno cuál es el correcto label. Ahora tenemos la rutina de ejercicio. Este es un poquito más elaborado porque tenemos que detectar en tiempo real un lenguaje. El lenguaje en el sentido de que hay un lenguaje regular en el sentido de que tiene que cumplirse ciertas tareas en cierto orden y tiene que repetirse, pensándolo como un autómata. Por otro lado, tenemos el Apple Watch y bueno, este es otro problema de detectar cuando el usuario puede tener algún tipo de problema cardíaco. Y bueno, en el lado bueno, básicamente es una serie de tiempo. Podemos reducir esto a un problema de serie de tiempo en el que cada delta nos da cierta información el sistema. Algunos sistemas son mucho más rápidos, algunos sensores tienen una aceleración más rápida y algunos son más lentos. Y bueno, también es otro de los problemas que también hay que resolver y hay que lograr detectar cuando ocurre algún evento significativo en la serie de tiempo. Bien, entonces todo esto lo combinamos, por ejemplo, y lo detectamos y enviamos una notificación a algún familiar, por ejemplo, con algún protocolo, que en este caso uso WebSocket, pero podría ser otro, en el que si el usuario tiene una pulsación mayor a 80, por poner un filtro básico, pero en este sentido esperaríamos un esquema un poco más sofisticado, por ejemplo, usando redes neuronales o sencillamente aprendiendo con una regla de sigma 80-60, de una distribución gaussiana, y suponiendo que si estás afuera, pues ya ocurre un evento significativo o algún esquema mucho más sofisticado. En este caso, cada vez que se emite un segundo, detectamos si es mayor a 80 y enviamos un mensaje por correo o un mensaje por SMS si ha ocurrido algún evento significativo. Entonces,
comentamos el umbral para el head rate, que es lo que les comentaba. Se envía el evento, se envía la notificación y en este caso se envía también por correo. Quiero hablarles también del el tercer problema, que es las recetas de comida. Entonces, tenemos un inventario y tenemos que decidir qué es lo que se puede hacer con ese inventario, solo usando imágenes, no algún tipo de sistema externo. Entonces tenemos al usuario que ya sea que pregunte o que realice algún tipo de seña. Luego tenemos que decidir a través de nuestro componente que es Eval Notebook, que es esta plataforma que les indicaba antes para crear programas de este tipo. Y luego lo enviamos a MQTT, lo interaccionamos. Como pueden ver, luego está esta parte de Cliffy para detectar los objetos que hay en el ambiente. Y en tiempo real detectar también qué es lo que se puede hacer. En este caso usamos un Language Model, que es el ChatGPT, que es uno de los primeros que salió. Este fue un proyecto que prácticamente salió al mismo tiempo que un Language Model como ChatGPT. Entonces lo complicado de esta tarea es conseguir que conseguir algo que tenga sentido y que tenga ciertas restricciones. En ese sentido es un problema de optimización. Dada la cantidad de inventario que tienes, ya tienes que decidir cuál es lo mejor paso con el modelo que indique los nutricionistas. Y el segundo problema es detectar pues, cuáles son los ingredientes disponibles y así lo logramos resolver. Aquí está un ejemplo de la API de ChatGPT en tiempo real. El usuario emite algún tipo de evento y se lo comunicamos a ChatGPT. Entonces es un esquema que está siempre corriendo, es un proceso, un hilo que escucha, emite, actúa y termina el evento. Por otro lado tenemos la detección. Entonces tenemos que se suscribe al evento de la cámara, se consigue la detección del evento para enviarlo a otro proceso, la notifica mediante, en este caso estoy usando un indicador que es Dynamaxel y con eso se consigue la interacción. Por otro lado ya tenemos la parte de la detección. O sea, recuerden que son tres etapas. Una etapa es la detección de las imágenes, la detección de los objetos de la imagen y luego convertirla a este problema de optimización. Lo suscribimos. Muchas cosas son para efectos ilustrativos, pero básicamente así es como logramos, por ejemplo, con esta cantidad de frutas conseguir, bueno, con esta cantidad de alimentos que es posible que no. Por poner un ejemplo simple. Bien, en este caso también hay que seguir un diálogo o un script basado en una terapia de reminiscencia. Una terapia de reminiscencia es precisamente esta que tiene como objeto mejorar la terapia completa con farmacológica. Hoy en día hace un trabajo de investigación que tanto puede ayudar a un robot social, pero actualmente suele ser acompañado de este tipo de terapias junto con una terapia farmacológica. Denme un segundo para mostrarles este otro video. Y con este video me parece que termino y pasamos a la parte de preguntas, ¿verdad? Oh, no sé. Tú dime, Frida. Hola. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Okay. Sí te preguntaba si hubiera una parte de preguntas o... Ok. Segundo. No, no tenemos preguntas. Muchas gracias por la conferencia y quisiera que aquí el público unos aplausos.
Y pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación y pues por haber la constancia te la enviamos por correo. Y Ok. bueno, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.